con este verso, y hay muchos versos en este capítulo 8, pero con este verso, el profeta Daniel nos pinta un cuadro. Nos pinta un cuadro para que podamos entender de lo que él está tratando de comunicar en todo este capítulo. Es con este verso que él se inmerse a lo que es el futuro. Porque esta tarde, mejor dicho, vamos a estudiar, vamos a indagar los versos de este libro, de este capítulo 8. Vamos a entrar lo que es profecía. Vamos a entrar en lo que es profecía bíblica. ¿Sabe que este libro de Daniel es un libro extraordinario? Si hay un libro donde podemos aprender lo que es profecía, es este libro de Daniel. Si hay un libro donde nosotros podemos confiar en lo que dice sobre el futuro, es este libro de Daniel. Ahora, estos últimos 6 capítulos, los primeros, mejor dicho, 6 capítulos, habla de la vida de Daniel, habla de cómo él comienza a encajar con este pueblo babilónico. Si usted más recuerda, él fue traído a Babilonia como un esclavo. Y él pasa toda su vida en esta tierra lejana, esta tierra ajena. Es más, Daniel nunca regresa a Israel, desde que fue llevado como joven en cadenas. Él nunca regresa a su tierra, él muere en Babilonia. Cuando él escribe ya este capítulo 7 y 8, o sea, ya en la segunda parte del libro de Daniel, ya Daniel es un anciano. Ya Daniel tiene más o menos alrededor de 70 años. Pero aún así, Dios lo usa a él con gran poder. Dios lo usa a él para que poderles comunicar lo que es profecía bíblica, lo que es el futuro de este mundo. Entonces, lo que para mí veo en este personaje de Daniel es un personaje que es fiel a Dios. Si hay un personaje que realmente no se le habla mal de él en casi todo lo que es este libro, o la Biblia, mejor dicho, es Daniel. Daniel mantiene un buen testimonio desde principio a fin. Es por eso que Daniel es un personaje en el cual yo veo de cerca. Es un personaje que yo estudio bastante de cerca, porque quiero tratar de también imitarlo a él. Y entonces, Daniel es un personaje bíblico muy importante. Y Dios confía en él secretos que a muy pocos él pueda confiar. Entonces Daniel, comenzando desde el capítulo 7, nosotros ya comenzamos, hace unas semanas atrás, prediqué como una introducción. Si usted quiere escuchar esa predicación, usted puede ir a nuestra página y ahí usted va a poder encontrar la predicación, capítulo 7, que es como una introducción a lo que es lo profético de este libro. Comenzando el capítulo 7, vemos lo profético de este libro. Y Dios confía todas estas profecías a Daniel. Y la verdad es de que Daniel es un hombre muy comprometido a Dios. Pero que aún con todo lo de Daniel, Dios realmente es quien es comprometido con Daniel. Daniel ama a Dios, pero no podemos olvidar que antes de que Daniel le amara a Dios, Dios amó primero a Daniel. Antes que usted le ame a Dios y que usted le sea fiel a Dios, nunca se olvide que Dios primero lo amó a usted. Mira lo que dice, me encanta lo que dice Juan, 1 Juan capítulo 4, versículo 19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él fue quien nos amó primero.
Si Dios le da lo profético y le da todo a Daniel, es porque Dios nos ama tanto que Él quiere que nosotros sepamos cómo va a ser el futuro, para que nosotros podamos cuidar de nuestras vidas, que nosotros podamos cuidar de nuestras emociones, que nosotros podamos entender de cómo maquina el enemigo. Y de eso se trata estos últimos capítulos. Dios nos va a revelar muchas cosas tan maravillosas a nosotros. ¿Están listos? ¿Están listos? Amén. Amén. Mire, comenzando con el capítulo 6, vemos de que, o mejor dicho, el capítulo 5, vemos de que Dios, hermanos, está en todo. Ahí podemos ver de que, y esto lo vimos, de que el Belsasar estaba teniendo una fiesta y entonces, y entonces vemos de que de un momento a otro se traspasa una mano. ¿Se recuerdan ese mensaje? Que se traspasa una mano y que de repente una mano, ¿verdad? Ellos ven, están todos enfiestados y se ve la mano. Y esa es la mano de Dios. Y vemos de que siempre, en todo tiempo, Dios está con Daniel. Y eso lo ha mostrado en toda su vida. Todo el tiempo del primer capítulo, Daniel 1, hasta ahora que estamos en el capítulo 8, Dios ha estado con Daniel. Siempre se ha revelado Dios a Daniel. Y es porque Daniel también ha sido fiel a Dios. Y yo les insto, hermanos, amigos que están aquí presentes en esta mañana, que seamos fiel a Dios. Porque igual Dios es fiel con nosotros. Dios es fiel con nosotros. Y entonces, algo interesante, por lo menos para mí es interesante, de que comenzando desde el capítulo 7 se cambia el idioma. Los primeros 6 capítulos Daniel lo escribe en el lenguaje del arameo. Este es el lenguaje que inclusive Jesús es el lenguaje que él hablaba. Y vemos de que Daniel escribe los primeros 6 capítulos en este idioma arameo. Y la razón es porque ese era el idioma en el cual todos se comunicaban en lo que es todos los diferentes países. Era un lenguaje común. Entonces, como Daniel estaba al frente también del palacio y hacía negocios con diferentes personajes de su tiempo, otras tierras, gobernantes, entonces se hablaba este lenguaje que era común. Pero sepa usted de que comenzando del capítulo 7 en adelante, capítulo 8, 9, 10, 11, los restos de los capítulos, que hay un cambio en lenguaje. Del capítulo 7 en adelante, Daniel comienza a escribir en lo que es el hebreo. Y hay una razón por la cual él escribe el hebreo. La razón que él escribe en hebreo es porque aquí, desde este momento en adelante, Dios directamente con su pueblo. Y es por eso que les comienza a hablar directamente en su idioma, en su lenguaje. Y esto es muy importante saber, ¿verdad? Otra cosa que usted necesita saber antes de arrancar en lo que es lo profético, que todo lo que Daniel estará profetizando suceden casi 300 años después. O sea que cuando Daniel y ya escribe el libro de Daniel y es introducido a los... Está sucediendo todo eso. Ellos están estudiando los escritos de Daniel 300 años antes de que sucediese. ¿Por qué le digo esto? Le digo esto porque hay tantas religiones, hay tantas creencias, pero ¿cuál es la verdadera? Y esa es una pregunta del millón que muchas personas se hacen esa pregunta. Pero esta religión acá, está esta religión acá, está esto allá, está esta fe acá. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la verdadera? Hermanos, lo que está escrito en el libro, de este libro, lo que es la palabra de Dios, la Biblia, esta es la verdadera fe. ¿Me escuchó lo que le estoy diciendo? Y entonces,
Y esto es lo que le estoy diciendo, es importante para que usted pueda tener esa certeza en su corazón, en su vida, de que usted está en el lugar correcto. ¿Sí me entienden lo que le quiero decir? Yo a veces percibo que las personas como que no están seguros y especialmente cuando les hago la pregunta, ¿quieres aceptar al Señor? Y dicen que no y no están seguros. Y usted en el día de hoy, con lo que le estoy diciendo, puede estar seguro que el Dios que nosotros servimos y alabamos es el verdadero Dios. ¿Me escuchó lo que le estoy diciendo? Es imposible que Daniel reciba información de algo que va a suceder 300 años después. Y esto estamos hablando que es histórico. Vamos a entrar ahora bastante en lo que es lo histórico, porque la historia comprueba lo que dice la palabra del Señor, al pie del cañón, al pie de la letra. Es por eso que yo estoy seguro, hermano, de mi salvación. Yo estoy seguro en quién yo creo, en mi Señor. Entonces, digo eso porque yo quiero que usted también esté seguro que usted está aquí en el lugar correcto, en un tiempo correcto, de que usted no está perdiendo su tiempo. Que usted cuando viene a la iglesia del Señor, cuando usted viene a la iglesia, usted no está perdiendo su tiempo. Cada vez que nosotros leemos de la palabra de Dios, usted puede tener la seguridad que es Dios quien le habla a su vida, en su corazón, en ese momento que leemos de la palabra de Dios. Amén. 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 Mire, se me cayó un dinero acá, ni sé de qué es. Sigamos, hermanos. Entonces aquí Daniel, en el capítulo 8, nos comienza a advertir de un personaje que nosotros lo conocemos y él lo describe como el anticristo. Ahora, Daniel no es el único que nos habla de este personaje. Es más, toda la Biblia nos habla de este personaje. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, habló más del infierno y de este personaje que del cielo. Y solamente él quería advertirnos, él quería dejarnos saber, hey, tengan cuidado. Mire lo que dice en una ocasión Jesús mismo, Mateo 24:24. Dice así, porque se levantarán falsos, ¿qué dice ahí? Falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún, ahí es lo que me preocupa a mí, que dice que si fuere posible va a engañar aún los escogidos. Ahora escucha lo que dice el apóstol Pablo, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Está hablando aquí el apóstol Pablo del anticristo. O sea que antes de que Cristo venga por segunda vez, este personaje va a entrar al escenario. Uno más, 2 Juan capítulo 1, versículo 7. Segunda de Juan capítulo 1 versículo 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace el engañador y él, dice ahí la palabra, anticristo. O sea que el anticristo va a mentir, va a hablar muchas cosas que no son verdad. Entonces la Biblia advierte de este personaje. Pero en especial, quien lo advierte más es Daniel. Daniel en el capítulo 7, él comienza a hablar de este personaje. Y aquí en el capítulo 8 es todo el capítulo dedicado a lo que es el anticristo. Pero además del capítulo 7, lo vemos en el capítulo 8 que vamos a ver ahora, también Daniel lo vuelve a mencionar en el capítulo 9 y después, casi al final, capítulo 11. Y déjeme decirle que si Dios nos está mencionando algo constantemente, más de 2 veces, es porque tenemos que ponerle atención. Por lo menos, si, aunque sean 2 veces que Dios le advierte algo, mire hermano, tenemos que estar ahí encima.
Y aquí, solamente en el capítulo, en el libro de Daniel, hay 4 capítulos que hablan de este personaje. O sea que Daniel quiere estar seguro que nosotros entendamos que este personaje va a venir. Se va a aparecer al mundo. El anticristo, al venir, va a ser una persona muy admirada por todo el mundo. Se va a dejar querer. Yo le decía a los hermanos del miércoles del estudio bíblico que este personaje va a ser fornido, como algunos de los hermanos, así, fornidos, altos, bien parecidos. Así como los hermanos de la iglesia acá. No como yo. Sí, pero como los hermanos de la iglesia. Y mire, y le dije al grupo, y le dije que muchos de sus admiradores van a ser mujeres. Porque van a verle, ¿verdad?, el buen parecer, el buen físico. Se va a dejar querer. Pero nadie va a reconocer al principio la intención diabólica en la cual él tiene. Va a ser un político. La gente lo va a querer. La gente lo va a comenzar a adorar. Ahora, nosotros hasta este momento no sabemos quién es. Yo sí creo que anda por ahí. Que ya este personaje está vivo. Porque yo sí creo que estamos viviendo ya los últimos tiempos. Yo sí creo que Jesús puede venir por su iglesia en cualquier momento. Yo sí creo de que Jesús está a las puertas a venir en su segunda venida. Entonces, por ende, este personaje diabólico, la palabra del Señor nos menciona que viene antes, como acabamos de leer. Va a ser un hombre increíblemente inteligente. Va a comenzar así pequeño, pero ya después posiblemente se haga presidente de una nación, pero que eventualmente será presidente de todo el mundo. Va a reinar mundialmente hablando. Vuelvo a decir, es posible que él ya esté vivo. Entonces el diablo le va a dar poder, va a ser un hombre poderoso, pero va a engañar a mucha gente. Él va a ser un engañador, va a engañar a todo el mundo. Y lo que me preocupa es lo que acaba de decir el apóstol Pablo, que aún a los elegidos, y ahí donde yo como que me preocupa, que aún los que vienen a la iglesia, aún los que dicen tener fe en Dios. ¿Te ha escuchado la gente que dice, no, yo creo en Dios, pero de ahí ya no pasan? Entonces mi preocupación es de que se lo va a llevar. Porque la palabra de Dios así dice. Porque si la palabra de Dios dice verdad, lo que es verdad, o sea, en las profecías es verdadero, quiere decir que toda la Biblia tiene que ser verdad. O sea que si la palabra de Dios dice de que va a venir este hombre y va a engañar aún los elegidos, o sea, los que están en la iglesia, es porque algo así va a suceder. Es por eso que la palabra del Señor, el apóstol Pablo dice que tenemos que esté firme, mire, y que no caiga. O sea que tenemos que estar seguros de nuestra fe, tenemos que estar seguros a quién creemos. Él va a resolver los problemas de este mundo. Él va a resolver los problemas que hay actualmente en el Medio Oriente. Si usted no sabía, actualmente Israel está en guerra. Israel está en guerra. Ayer ya le estaban cayendo bombas de Irán. El 7 de octubre ellos fueron atacados. Murieron más de 1,200 personas israelitas por un grupo terrorista. Y desde ese momento Israel no ha tenido paz.
Iban bien, antes del 7 de octubre ya estaban a punto de quizás firmar un acuerdo de paz y siempre sucede. Cuando ya están casi cerca de llegar a ese acuerdo de paz, o a veces sí, aunque a veces hasta lo firman, pero eso no quiere decir nada tampoco. Y vemos que están en guerra de nuevo. Pero el anticristo va a resolver, va a venir a resolver. Él va a llegar a traer paz y va a ser una paz momentánea, no va a ser una paz así que dure tampoco. Pero él va a ser la persona que va a traer a todo el mundo, los va a unir, va a llenar esos tratos de paz. Y por primera vez el anticristo va a hacer creer de que él trajo paz en el Medio Oriente. Y claro que nosotros sabemos que eso es mentira. Entonces, los judíos van a creer en él. Él va a resolver los problemas que hay con el hambre. Él lo va a resolver. Él va a ser un hombre muy admirado por todos, todo el mundo. Y para muchos él va a ser el Mesías. No va a haber comparación entre él y los otros líderes mundiales actualmente. Es más, no va a haber comparación entre él ni con Alejandro el Grande, que Daniel profetiza. Nada en comparación. Los va a dejar muy pequeñitos a los demás. Porque quien lo respalda, lo va a respaldar a él, va a ser el mismo diablo. Ese es el anticristo. Y este hombre va a tener que tomarse en serio. Pero más que todo, este hombre, su fin no va a ser de querer ser un líder mundial. No. Eso, aún con eso es poco para él. Él no va a querer, él no se va a, estar a gusto solo con eso. No. Porque lo que él quiere y lo que él va a querer que todos lo nombren Dios. Él va a querer que todo el mundo lo reconozcan como Dios. Y aquí es donde comienza el problema. Porque además de que aquí Daniel está profetizando sobre lo que es Alejandro el Grande, ¿ok? Ya mismo lo vamos a leer, pero de Alejandro el Grande salen 4 generales y de esos 4 generales sale otro que Daniel menciona. Y este sí es muy parecido al anticristo. Este sí es un personaje que es malo. ¿Usted ha conocido gente así? Gente mala. Que tiene así, son malos. Hermanos, este personaje que Daniel habla de 2 personajes, de Alejandro el Grande y de este segundo personaje. Este segundo personaje, en la cual ahora vamos a leerlo en la palabra de Dios, es uno de los peores hombres que hayan existido en toda la faz de la tierra, en todos los tiempos. Son personas o personajes históricos, son personajes que existieron. Es por eso que es tan importante lo que dice Daniel. Porque Daniel aquí, en lo que acabamos de leer y lo que vamos a leer ahora, no es un cuento de hada. Es algo que es verídico, que lo podemos comprobar y saber de que realmente lo que Daniel dijo y habló sucedió. ¿Okay? Vayamos a Daniel capítulo 8, versículo del 15 al 17 para entrar ya en materia. Mira lo que dice Daniel capítulo 8, 15 al 17. Y dice la palabra del Señor: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Voy a aguantarme un momentito.
Aquí Daniel tiene una visión. Aquí se le aparece un ángel. Se le aparece el ángel Gabriel. Mire lo que dice después. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del final, del fin. Aquí Daniel está viendo una visión. Dios le manda a un ángel, un arcángel, para ayudarlo a entender la visión. Déjeme decirle que cada vez que un ángel se le aparece a alguien en la Biblia, esa persona se quebranta. Esa persona no puede aguantar ver la presencia de algo celestial. Y le digo esto por una razón, porque he escuchado, y usted también, tantos testimonios de personas que dicen que han visto un ángel. ¿Alguien ha escuchado algo, historias así? ¿Verdad que sí? Que vieron un ángel o se les apareció Dios o algo así. Inclusive en una ocasión yo escuchaba un testimonio de un muchacho que decía que él vio también el ángel Gabriel y que comenzó a hablarle así bien normal. Hey, ¿qué huele vos? ¿Cómo estás? Y comenzó a hablarle así como nosotros. Gabe, le decía Gabe, hey, what's up, Gabe? How you doing, man? Yeah. Le hablaba así. Y yo dije, yo me regreso otra vez a la Biblia y comienzo a ver y vemos que no es igual. Jamás y nunca alguien que ve a un personaje así como este, como un ángel, jamás y nunca le va a hablar así normal. Aquí Daniel se quebrantó. Dice que se postró. Vemos también en los pastores del campo. ¿Se recuerda cuando antes de venir a Jesús que los ángeles se le aparecen a los pastorcitos? Y que también la misma experiencia que ellos entraron en gran temor. Yo también, hermano, imagínense. Ver uno así, un ángel. Y aquí, este personaje, Gabriel, comienza a hablarle a Daniel y le comienza a hablarle de los últimos tiempos. O sea que la visión que estaba teniendo Daniel, lo que se le iba a confiar a Daniel, tenía que ver con cosas del futuro. Tenía que ver no solamente el futuro así de los 300 años después, pero aún en nuestros tiempos. Y eso vamos a hablar más después. Pero quiero que usted ponga atención a estos próximos versos. Los versos del 20 y 24, siga leyendo conmigo. Y dice: en cuanto el carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al final del reino de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Es posible que usted ni entendió ni papa de lo que acaba de leer. Ni yo entiendo. Mire, yo tampoco. Al principio, cuando lo leí hace años atrás, que estaba, así me ha gustado Daniel, pero al principio, hermano, yo no entendía ni papa. Aquí Daniel se le está dando esta visión. Se le habla del rey de Grecia. Se le habla de los reyes de Media y de Persia, los medos y los de Persia. Y simplemente lo que le está diciendo a él, que el reino de los medos y los persas, si recuerda que Nabucodonosor tuvo también un sueño y el Señor le reveló 4 reinos.
El primero era Babilonia, el segundo eran los medos y los persas, tercero fueron los griegos y cuarto, por último, son los romanos. Y los medos y los persas fue un reino que vino y conquistó aún a Babilonia. Babilonia, hermanos, era un reino pero increíblemente fuerte, pero que vinieron estos pueblos que se unieron, los medos y los persas, y conquistaron aún a los de Babilonia. Entonces aquí Daniel está hablando de los medos y los persas y está diciendo que a pesar de que estos son grandes y fuertes, va a venir otro reino que aún los va a conquistar a ellos. ¿Y de quién está hablando? Está hablando de Alejandro el Grande. Vuelvo a repetir, aquí Daniel no tenía idea quién era Alejandro el Grande, porque eso estamos hablando ya después 300 años. Esto fue escrito en el año 530 más o menos. Alejandro el Grande vino a aparecerse en los años 300, o sea que habían pasado más de 200, casi 300 años después que se aparece Alejandro el Grande, o sea que Daniel está profetizando. Por esto que al principio le dije yo, de que la Biblia, la palabra de Dios es verdadera, es la única que le va a hablar del futuro con exactitud, porque el único que sabe el futuro es Dios, nuestro Señor, nadie más, nadie más. Es por eso que para mí Daniel es tan importante para mi fe, porque yo tengo la certeza que nosotros alabamos y glorificamos al verdadero Dios, el que sabe todas las cosas, el que sabe el futuro, el que sabe su futuro también. Es por eso que esto es tan importante. Entonces Alejandro el Grande todavía no había existido. Pero aquí vemos que Daniel está profetizando y está diciendo que él va a conquistar a los medos y los persas. Y todo esto lo podemos colaborar con los libros de historia. Los libros de historia nos dicen con exactitud lo que Daniel está profetizando. Los libros de historia nos dicen de cómo este hombre conquistador, Alejandro el Grande, viene y conquista a este pueblo de los persas. Dice la historia de que ellos llegaron a un punto donde ya se iban a pelear y que llega lo que es el ejército de Alejandro el Grande y que era mucho menos. Y que los persas y los medos eran un ejército increíblemente grande, mucho más grande que el de Alejandro el Grande. Pero como Alejandro el Grande ese hombre estaba a otro nivel en lo que es lo militar. Ese hombre, hermanos, comía, cenaba, todo lo que es lo que tenía que ver con lo militar. Y dice que comenzaron esa guerra y que Alejandro el Grande, hermanos, en tiempo corto arrasó con todo ese ejército de los persas. Fue algo increíble como este hombre vino y arrasó con ese pueblo. Entonces, ¿por qué es que Daniel lo describe a él, Alejandro el Grande? Lo describe porque él quiere dejarnos saber hoy de que el anticristo que viene a tener una mentalidad como Alejandro el Grande. Es por eso. Pero eso no se queda ahí. Aquí la Biblia nos está diciendo que ya después que muere Alejandro el Grande se muere en una borrachera. Se dice que tomó mucho y se murió. Pero que el problema vino después. Como él había conquistado tantas tierras y su reinado era tan grande que sus generales comenzaron a pelearse por las tierras. Y que de todos sus generales quedaron 4, así como dice la Biblia. Quedaron 4 que se dividieron todo el reinado de Alejandro el Grande. Por aquí viene lo interesante. De esos 4 generales, y les estoy hablando de lo que es historia, de los 4, hubo un general que dejó poder
a otro. ¿Ok? Y ese es el que Daniel comienza a hablar. Ese hombre se llama Antíoco Epifanes. Antíoco. Es un hombre que también podemos ir a la historia. Pero ese personaje, Antíoco, es un personaje que tenemos que verlo bien de cerca. Tenemos que tener mucho cuidado con este personaje, porque este personaje, de todos los anticristos, de lo que se menciona en toda la Biblia, Viejo Testamento, Nuevo Testamento, el que más se asimila, el que más se acerca de lo malo, de lo que va a ser el anticristo, el que ha de venir, es este personaje Antíoco Epifanes. Es una historia, es una figura histórica, es una persona que existió. Y les animo que lo busquen para que usted se dé cuenta de lo malo que era este hombre, cómo él tenía tantas tierras, porque él se enfocaba constantemente en Israel, en Jerusalén, y tenía algo en contra, obviamente. Así como hoy. Siempre el enfoque Israel. ¿No se da cuenta? ¿No se da cuenta que todo esto es espiritual? Alguna gente, no, porque Israel también hace lo suyo y que no sé cuánto. Sí, yo entiendo eso. Claro que sí. No son perfectos, lo entiendo. Pero lo que voy es de que es constantemente Israel. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Vuelvo a decir, todo es espiritual. Es porque la palabra de Dios es verídica. Todo va encaminándose. Todo lo que es lo profético. Entonces este personaje, Antíoco Epifanes, es una figura histórica. La Biblia apunta hacia él porque él apunta hacia el anticristo. Entonces tenemos que entenderlo. Sí, hay que estudiar este personaje para poder entender cómo va a ser el verdadero anticristo. Por ejemplo, una de las cosas que hace este Epifanes es de que él entra a la fuerza al lugar más santo del templo, el lugar santísimo. Allí lo único que se puede, que lo hacen, que hacían los sacerdotes, ellos venían y oraban por el pueblo, en un lugar santo, el lugar más santo de todo el templo. Y él viene y él entra y sabe lo que él hace. Él trae un puerco y sacrifica un puerco dentro del lugar más santo del templo. Ahora, por si acaso usted no sabe, eso para los judíos es una blasfemia de la más grande. Usted no se puede imaginar. Además de eso, hizo muchas otras cosas. Él mató a miles y miles de personas. Este personaje que realmente existió, que la Biblia aquí, Daniel, nos apunta hacia él, porque él quiere que nosotros sepamos que el anticristo que viene va a ser igual que él y peor. Porque la palabra del Señor en Apocalipsis nos dice de que el anticristo va a llegar a un momento de que todo el mundo va a creer de que él es el Salvador, él es el Mesías. Y va a llegar un momento en el cual él va a venir con todo su ejército y él va a entrar al templo. Se va a forzarse a entrar al templo con todo su ejército. Y va a entrar al lugar santísimo y va a hacer algo similar a lo que hizo este hombre que él vino y sacrificó un puerco. Él va a hacer algo peor. ¿Sabe lo que va a hacer? Dentro de su lugar santísimo, cuando ya los judíos vuelvan a construir su templo nuevo, ellos van a tener el lugar santísimo, y dentro de su lugar santísimo va a haber la silla, el trono donde se va a sentar a Jesús, no, mejor dicho, el Mesías que ellos esperan, y ese Mesías tiene que venir en las nubes. Entonces, lo que va a suceder es que este hombre va a venir y a las fuerzas va a entrar. ¿Y sabe lo que va a hacer? Él se va a sentar en el trono de David. Él se va a sentar en el trono del Mesías, en la cual ellos esperan. Es ahí, en ese momento, de que los judíos se van a dar cuenta que ellos mataron al verdadero Mesías, a Jesús. Saludos, les habla el pastor Manny.
Agradecemos mucho por su sintonía. Para nosotros es de gran bendición. Si a usted le gustó el mensaje de hoy, tenemos la opción de que usted lo puede bajar a su computadora, compartirlo con otros. Visítenos a nuestra iglesia aquí en Boynton Beach. Dios lo bendiga mucho.